Hola, buenas tardes. Soy Carmen Santiago, de la Casa de las Flores, espacio dedicado a la organización de eventos corporativos, talleres culturales, charlas, presentaciones, entre otras actividades. Hoy estamos aquí de nuevo, como siempre, participando en estas charlas que vamos realizando con profesionales de diversos sectores para dar visibilidad a sus negocios y a sus servicios. Nuestra invitada de hoy es Rocío Tobar Hernán, trabajadora social y fundadora de Acogiendo en 3, 2, 1. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Carmen. Pues bien, estoy contenta y ilusionada de tener este espacio para poder hablar del acogimiento familiar. Muy bien, pues muchas gracias, Rocío, por estar aquí hoy con nosotros. Y para empezar con las preguntas, me gustaría que nos contaras, por favor, qué te inspiró a ser trabajadora social e involucrarte en el acogimiento familiar bueno, cómo fue tu primera experiencia acogiendo a un niño o una niña. Bueno, pues mi vocación la verdad es que llegó un poco más tarde. No he sido de las trabajadoras sociales al uso que continúan haciendo su bachiller y luego pues, entran a la carrera, sino que yo tuve una inquietud desde muy pequeña, bueno, muy pequeña, muy joven, donde yo siempre decía que quería ayudar a la gente. Era algo que creía que era necesario y que además también me hacía sentir bien, ¿no? Entonces empecé haciendo colaboraciones con diferentes entidades de chavales con discapacidad. Pues también estuve con menores inmigrantes y bueno, eso me fue llevando a reconducirlo, a enfocarlo no solo en un voluntariado, sino en una profesión, ¿no? Que de alguna manera pues ahí estaba. Entonces ahí conecté con la carrera, fue un gran descubrimiento, de hecho yo creo que es donde mejores notas he sacado en mi vida. Y mi padre decía, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo que estaba pasando es que había encontrado realmente mi vocación. Y bueno, pues una vez que hice la carrera y la encontré esa motivación, pues es verdad que ya empezó un poco lo que más me atrajo, me llamó la atención fue la infancia y familia, ¿no? En ese momento familia, acabé la carrera, hice un experto en mediación familiar y bueno, eso es un poco lo que luego, una vez que empecé a buscar trabajo, pues tuve otros trabajos antes que donde acabé al final, que era en servicios sociales, pero en concreto acabé en un programa que de alguna manera me buscó más a mí que yo a él, el programa de familia de los servicios sociales. Y ese fue el momento en el que, sentada en ese despacho que me asignaron, tenía un cartel que ya estaba puesto que ponía acogimiento familiar. Y a partir de entonces esa palabra empezó a resonar dentro de mí y nunca se ha ido y creo que nunca se va a ir de mi vida. Porque un poco a colación de la segunda pregunta o tercera, no recuerdo muy bien, que me has hecho, pues es un poco cómo empieza, ¿no? Mi acogimiento. Bueno, yo soy trabajadora social, como tú has dicho, bueno, pues me considero experta en acogimiento familiar, pero creo que mi mayor título y mi mayor presentación es la de ser madre de acogida. En general, ser madre, pero es verdad que ser de acogida eh, me ha llevado a descubrir lo importante y necesario que es que la vida nos acoja y que cuando por circunstancias las vías naturales no pueden ser, pues que de alguna forma sean a través de la acogida, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que me despertó la ilusión de no solamente trabajar con estas familias que yo trabajaba y que he trabajado, con esa familia biológica desajustada, desestructurada, que no puede o no debe realizar el cuidado de un menor, sino que quise jugar en el otro bando y experimentar el sanar y el reparar pues el daño que trae el niño o bien el que propio que sufre viviendo en una residencia, ¿no? Que las residencias es verdad que los cuidan, pero yo siempre digo que no reparan. Lo único que repara es una madre, es un padre, es un hogar y unos ojos que solo miren a un niño, ¿no? A una niña o incluso un adolescente que necesita de esa mirada constante en la que sin hablar digas siempre voy a estar ahí mirándote y voy a estar ahí cuidándote.
El vivir en una familia es tan necesario para todos, tener esa sensación de pertenecer a una familia, que los niños, la verdad que estos niños que tienen esas características diferentes a los que viven con sus papás, pues es tan necesario. Es la base, al final el que hay una familia de acogida es la base, como el que construye una casa tiene que establecer esa base buena para luego construir lo que cada uno quiera. Eso es. Pero si no tenemos base, ya todo falla. Y aunque evidentemente estos niños siempre van a tener a sus familias biológicas presentes, porque eso es parte de su historia de vida, pero la vida la tienen que vivir, y la tienen que vivir al lado de adultos que tengan una base emocional buena, y el querer ayudarles y decirles no pasa nada, aquí estoy a tu lado, ¿no? Y esa es la base, o sea, entonces no podemos pensar que porque el sistema los protege ya están sanados, ya no has apartado a un niño, pues porque por las diferentes circunstancias, pues o bien porque son personas que ya no tienen problemas de salud mental, o que no tienen las capacidades, o que hay adicciones, o muchas veces es los propios padres los que ven sus limitaciones y no pueden, ¿no? Es decir, que no hay que entrar a juzgar esto, pero sí que es verdad que el niño no puede vivir un abandono de esa forma, ¿no? Bien porque los abandonen o porque se les retire y el niño lo viva como un abandono, al final eso hay que sanarlo, hay que repararlo, ¿no? Así es. Y para mí la única reparación ideal es la de tener una familia acogida. Y respecto a los mayores desafíos a los que te has enfrentado en este camino, cuéntanos a ver qué lecciones importantes has aprendido a lo largo de toda tu experiencia. Pues mira, añadir a la anterior pregunta que todo empezó, yo empecé acogiendo a mi hija Verónica, que tenía en ese momento, cuando me la ofrecieron, 16 meses, a día de hoy tiene 14 años. Qué rica. Y la verdad es que ella fue mi musa, ¿no? Fue el motivo por el cual no me quedé solo en vivir solo esa experiencia, sino que ella me demostró que, que había que hablar del acogimiento, porque no se conocía, ni siquiera yo lo había estudiado en la carrera. Es decir, y de hecho estoy convencida que mucha gente que lo estudia en el ámbito de lo social, no solamente trabajo social, sino educación social, psicología, no se conoce, y no hay una claridad, o sea, no está claro dónde está el enfoque del acogimiento, ¿no? Todos lo vivimos como una pérdida, y lo que hay que vivirlo es como una ganancia, ¿no? Una ganancia de encuentro, de emociones, de sensaciones, por la parte del niño y por la parte que tú gestionas, ¿no? Entonces, aquí nunca se pierde, aquí siempre se gana, y es algo que tenemos que mostrarle a la sociedad. Por eso un poco mi idea con mi hija era darme cuenta que gracias a ella me estaba mostrando lo importante que era sanar heridas, y lo importante que es que todos los niños tengan una familia. Por eso no fui capaz de quedarme ni con la experiencia de solo ella, ni con la experiencia de no contarlo. Tenía que contarlo, y empecé a encontrar cauces y vías a través de asociaciones, a través, cuando nos llamaban, medios de comunicación. Entonces siempre he participado en cualquier nota de prensa, sea radio, sea prensa, sean periódicos, sea televisión, porque quería contar al mundo lo maravilloso que es. Algo tan bonito no se puede quedar uno, no puedo ser tan egoísta de no contarlo. Me sentiría un poco que estoy estafando a la vida, ¿no? Y al final todos venimos a la vida para compartir, para sentir de alguna manera que estamos vivos y que venimos a experimentar. Y para mí esa experiencia no podía quedarse solamente en mí, entonces tenía que contarla. Y por eso un poco arranqué con mi página de Instagram, un poco más ya en solitario, desde mi experiencia, contándola en primera persona, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la televisión, la prensa dan datos, pero no cuentan historias, y la gente necesita ver que esto es real. Y hay una realidad de que hay 17.000 niños tutelados en centros,
pero también que es real que se les puede acoger en diferentes modalidades, que la gente puede hacerlo de diferentes formas porque no hay una sola modalidad, sino que no sé si me das cabida para que pueda contar los Por tipos de supuesto, acogimiento. sí, por supuesto, encantada de la vida, de verdad. Yo siempre digo que el acogimiento tiene como diferentes apellidos y que cambia mucho de unos apellidos a otros. Es decir, no es lo mismo plantearse un acogimiento temporal que un acogimiento permanente, que un urgente, que un fin de vacaciones, acogimiento de fines de semana o de vacaciones. Como esto lo ve todo el mundo, es verdad que luego hay modalidades de acogimiento que en función de la comunidad autónoma que estén pueden variar. Pero bueno, todos van un poco de la misma línea, ¿no? Entonces, el acogimiento permanente sí que es aquel acogimiento que lo podríamos asemejar, aunque nunca es una adopción, pero podríamos, ¿por qué? Porque es una situación en la que el niño no ve la viabilidad en corto plazo de que ese niño pueda retornar, incluso ni siquiera en largo plazo. Sí que es verdad que hay una familia que está ahí detrás, que quiere seguir viéndole, que no tiene las capacidades pues, por dificultades serias, y que de alguna manera el niño, lo que llamamos las familias paraguas, pues está viendo llover pero sin mojarse, con esa familia acogida que se puede mantener el resto de su vida. Yo, por ejemplo, mi hija la cogí con 16 meses y a día de hoy ya hemos pasado a ser adoptada, ¿vale? Yo siempre digo una cosa, no hay que ir al acogimiento para conseguir la adopción, porque entonces eso no sale bien. Vas al acogimiento porque quieres ayudar, reparar y acompañar, y de ahí ya se genera esa unión de familia especial, pero no porque quiero construir algo y voy como una vía, esa no es la forma. Es decir, que quiere adoptar por la adopción, y el acogimiento siempre y cuando tú vayas a respetar la historia de vida de la otra parte, sin odiarla, porque de alguna manera, de una forma u otra, dentro de cada historia familiar, todas las vidas de ese niño están presentes, ¿vale? Aunque su centro, su protección, su lugar, los padres que ejercen son los acogedores de alguna forma, ¿no? Y estando de por medio siempre la administración, cosa que la adopción se rompe todo y pasa todo al niño, a los padres adoptantes. En el caso de acogimientos temporales, sí que son casos que la administración creen que en 1 año, 2 años, sí que puede modificar la situación de los padres, sí que puede haber un reajuste en esa unidad familiar, porque hay un tratamiento, porque hay una situación, o porque son casos también concretos, ¿no? Que porque no es lo mismo hacer una guarda, por ejemplo, una madre que tiene una circunstancia puntual, porque es inmigrante, porque no tiene aquí a nadie y necesita ingresar en un hospital, o necesita incluso irse a su país por una situación de un fallecimiento y necesita hacer un movimiento rápido. O sea, hay casos muy excepcionales que también se pueden valorar dentro del acogimiento temporal. Y eso suelen estar entre 1 año y 2 años. Entonces, bueno, hay gente que puede decir, pues yo quiero ayudar durante un tiempo y ese niño luego ir al lugar donde le corresponde. Luego también, por ejemplo, tenemos los de urgencia. Eso sí que son unos requisitos más estrictos, o sea, tú no puedes trabajar, te dedicas exclusivamente a eso. Y nada, suelen ser bebés en la gran mayoría, y ahí sí que vienen bebés o bien porque hay un abandono o porque hay una retirada, hasta un poco que se decide qué pasa con ese niño, si hay familia biológica extensa, si es un acogimiento, si es una adopción. Están las familias de urgencia, que es sobre todo lo que se trabaja mucho siendo bebés, es el piel con piel, es la parte fundamental. Y en ese piel con piel, pues luego un poco se va trabajando la adaptación a donde hacia ese niño se vaya, o sea, hacia otra familia, pero en este caso temporal, permanente o adoptante. O en su ideal, pues su familia biológica extensa, que puede haber un tío, un abuelo, alguien que de alguna manera responda a la necesidad del niño. Y luego ya está otra modalidad, que son las de vacaciones, fines de semana. También ahora hay un curso en familia, por ejemplo, aquí en Madrid. Pero las de vacaciones y fines de semana es decir, bueno, yo quiero hacer algo, pero no puedo lo que es afrontar un día a día, pero sí puedo los fines de semana, o puedo mis vacaciones del mes de julio. Pues también hay programas en las comunidades autónomas donde se abren en un plazo y se puede acceder tengo por aquí una mosca, a esas vacaciones, a esa opción. Entonces también es una forma de acercarse no tan repentina,
pero que de alguna manera te muestra un poco en qué consiste este maravilloso mundo, ¿no? Y un curso en familia es durante un curso escolar y luego pues ya, según las experiencias, pues puede continuar o se vuelve otra vez al centro y no pasa nada porque el niño ha vivido una experiencia diferente que a lo mejor en otro momento de su vida no podría si no es así, ¿no? Bueno, esto es un poco así como a grosso modo, pero por eso decía que tienen apellidos tan diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo plantearte un acogimiento permanente, que es algo que puede ser de por vida, a algo de alguna manera de vacaciones, que es como quiero vivir esta experiencia y ya está. Entonces, es verdad que creo que hay muchas modalidades donde todo el mundo posiblemente se podría enfocar y se podría plantear. Bueno, retos hay muchos, Carmen. Retos hay muchos. Primero el cómo tú coges en tus manos una masa y tú la das forma. Ese es el mayor reto que hay en la vida, ¿no? Es cuando coges de repente te dan una masa y te dicen, haz un buen pan. Sí. Bueno, y ahí empiezas a pensar cómo hacerlo, empiezas a mirar tutoriales, empiezas a tener las cosas muy claras de que el horno esté en su punto de calor para que ese pan salga lo más tierno y lo más rico y que se lleve toda la esencia que puede tener un buen pan, ¿no? Pues esto es un poco igual. Cuando un niño se te entrega en tus manos, lo que más deseas es reparar, curar y sentir que ese niño sea feliz. Otro de los retos es encontrarte contigo misma. Sí. Y a mí me parece más maravilloso, porque al final descubres una persona en ti que hay dentro de ti que no conocías. Aprender a amar incondicionalmente. Nos han enseñado siempre que todo es condicional. Yo te quiero porque tú me quieres, yo te quiero porque tú me vas a dar. No, esto es yo te voy a dar porque tú como persona, como niño, te lo mereces. Simplemente. Y eso se aprende estando con ellos. Y porque ellos te devuelven tanto que al final encuentras la verdadera esencia de la vida. El que cuando tú das sin esperar nada a cambio, ellos te devuelven mucho más porque tampoco esperan nada en la vida, ¿no? Porque de alguna manera la vida no les ha tratado bien, ¿no? Han venido a la vida un poco con muchos altibajos desde el principio y eso no debería de ser así, ¿no? Un niño es un material sensible que tendría que nacer entre algodones y crecer entre algodones hasta que la vida ya le dijera eres adulto. Y muchas veces no les tratamos de la forma más adecuada. Por eso cuando tú aprendes a ser ese adulto que reparas, ese adulto que sanas, ese adulto que acompañas y te equivocas muchísimo muchas veces, que dices, qué mal lo estoy haciendo. Pero no es tu intención, lo quieres hacer bien, ¿no? Entonces, al final, tú como persona haces un crecimiento. Yo siempre digo que yo estoy en un nivel superior, pero no porque sea superior a nadie, sino por aquello que he ascendido por experimentar y por vivir con estos niños esas experiencias que ellos han vivido y que las haces tuyas para repararlas. Y tú también reparas cosas. Es así, que de hecho yo doy fe de ello, no solamente todo lo que les puedes aportar, sino todo lo que ellos te aportan y todo lo que aprendes con ello, que el aprendizaje y las experiencias bonitas son mutuas, además que sí. Sí. Son experiencias fuera de lo normal, ¿no? O sea, es lo típico que nadie te ha enseñado. Los pequeños te enseñan que vas a tener experiencias de esto, que la vida es esto, pero esto es entrar en otra dimensión. Porque además cuando vienen a tu vida es inevitable no entregarte al 100%, porque de alguna forma te lo piden y tu corazón hace así, se abre. Se abre, se expande. Sí, es que te abres el canal. Y entonces ellos empiezan a vibrar con tu latido y con tu expansión. Sí. Y incluso te das cuenta muchas veces cómo ellos te muestran lo que es la vida. Entonces dices, wow. Y yo pensaba que venía a enseñar yo y no. Mira por dónde. A mí, ¿no? Sí, además es verdad que a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, oh, qué suerte han tenido. No, qué suerte he tenido yo.
qué suerte he tenido yo de que la vida me los ha puesto y que ellos, gracias a que están ahí en mi vida, evidentemente, mi marido y yo ponemos nuestro tiempo, nuestra intención, nuestro cariño, pero ellos ponen su ser y Eso se es. abren, confían en alguien que no es la persona que la vida les ha puesto de forma natural, ¿no? Sin embargo, se expanden y se abren. Y dices, wow. Y de repente tú te das cuenta que simplemente con estar eres la mejor doctora del mundo. Porque estás sanando y dices, pero yo puedo hacer esto. Y se abre. Y cuando hay cosas que haces mal, pues como estás tan implicada, pues aprendes. Y reparas al niño y te reparas tú. Y entonces, claro, estás en constante sanación. Y al final, claro, te das cuenta que dices, es que esto mola mucho y esto lo tiene que saber el mundo, ¿no? ¿Que hay momentos difíciles? Por supuesto, ¿eh? Hay momentos en los que dices, yo he tenido momentos en los que he dicho, esto se me va de las manos. Pero eso me ha servido para informarme, indagar, consultar, preguntar y he dicho, espera, hay cosas que se pueden hacer de otra forma. O sea, he alcanzado el ponerme en un nivel de aprendizaje, el decir es que nunca lo sabemos todo y ellos te lo muestran, ¿no? Porque de alguna forma yo he tenido una vida fácil, nací en un vientre, una madre que me ha deseado, un padre que me ha deseado, he crecido en una casa, con una crianza de una madre, con unas hermanas, es decir, he tenido una vida, llamémosla normalizada, ¿no? Entonces, porque un niño que eso es lo normal no lo tiene, ¿no? Entonces tienes que venir tú y decir, vamos a hacerlo de otra manera que puede también ser muy bonito. Y cuando lo experimentas y te dejas llevar cuando uno quiere hacerlo, o sea, tienes que aprender, ¿no? Y al final es verdad que todas herramientas que aprendas, psicológicas, de capacidad, pero ellos te ponen a la altura de lo que es la vida. No lo que nosotros creemos que es la vida, ¿no? Que es todo como muy sencillo. Y la verdad es que eso es la verdadera esencia de la vida, ¿no? Cuando descubres que la vida va mucho más allá de lo que te han contado. Ellos te lo muestran. O sea, nadie te tiene que decir. Y te digo porque en mi caso, yo siempre, ahora ya tengo adolescentes, pero siempre han sido pequeños. Y no es decir, bueno, es que te viene un adolescente. No, es que... Y de una forma u otra te lo dicen. Y te están dando mensajes y te están dando... Porque tú, es como que cuando uno es acogedor, se le activan unos receptores que no sabía que tenía. Porque quieres mirar más allá de lo que le pasa, sino de lo que le ha pasado. Y entonces ahí empieza ese reto de voy a aprender a mirar por detrás de tu mirada. Y cuando les rascas y les vas tocando y vas viendo y tú dices, ay Dios mío, que ha salido esta historia y ahora cómo la hago. Y de repente te sale instintivamente a hacer algo y dices, ¡hala! Pues parece que lo estoy haciendo bien o que se encuentra mejor. O como me ha respondido en otra ocasión, quiere decir que lo estoy haciendo bien, ¿no? O incluso me ha mostrado cómo me he equivocado, que me creía yo aquí que lo hacía todo muy bien. Pues mira, que Rocío Tovar se equivoca, aquí la lista. Y te hace ser más humilde, ¿no? Y te hacen que valores más la vida. Entonces, es que para mí todos son pros, ¿no? Hay muy pocos contras, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que para ambos casos, ¿no? Tanto para los niños como para las familias, todo lo que ese aprendizaje del que nos hablas y todo lo que impacta en la vida de estos niños es muy intenso, pero eso no solamente para ellos, sino también para las familias que los acogen. Y bueno, que en este sentido quería preguntarte qué te gustaría transmitir a las personas que están considerando acoger, aparte de todo lo que nos has comentado. Pues mira, yo creo que si con esto que están escuchando, con una película, con una nota de prensa, algo que ya hayan oído y les haya resonado, primero que se acerquen a este mundo, pues a través de historias como la mía,
En Instagram hay mucha más gente que también cuenta sus historias, que se acerquen y que se exploren interiormente, ¿no? Y que digan, ¿yo puedo? Porque yo creo que todos podemos de algún modo. Es decir, yo creo que hay gente que puede decir, pues mira, yo no me veo en un permanente, no me veo algo definitivo, pero sí me veo en unas vacaciones en verano. O voy a probar con unas vacaciones y luego paso fines de semana y bueno, pues puede ser. Las despedidas siempre dan pena, pero es lo que decía al inicio de la entrevista. Aquí se suman, aquí nunca se resta. Y si nos damos cuenta, si analizamos la vida, la gente viene y la gente se va. Y no por eso dejamos de tener amigos, no dejamos de tener una pareja que nos puede dejar, no dejamos de tener un trabajo que mañana nos pueden despedir, no dejamos de tener un coche porque mañana nos lo pueden robar, o sea, todo vamos sumando y todo lo que la vida viene suma. Y esto suma, multiplica y no se me ocurre otra que potencie, pero si no también lo diría. O sea, esto siempre hace que tú conectes con otra realidad. Yo siempre diría que si hay miedo, eso es bueno, porque el miedo te hace, si no te paraliza, te hace acercarte para cambiar el mundo. Y yo creo que los seres humanos estamos aquí para cambiar el mundo. Y si cambias una vida, ya has cambiado el mundo. Entonces yo le diría a la gente, acércate, vibra con esto, infórmate, conecta con la gente, o sea, con la gente que está en este mundo. A mí yo siempre estoy abierta a que me pregunte quien quiera y les cuento y les ayudo y les acompaño. Y si por lo que sea no se puede, habla de ello. O sea, yo creo que necesitamos una cultura del acogimiento, porque puede haber una mucha desinformación. Hay mucha desinformación sobre el tema. Lo que se conoce, como he explicado resumidamente, no se sabe que se funciona así. La gente lo ve como algo muy inaccesible como las adopciones y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no deja de ser un tema administrativo que hay que estudiar, que hay que valorar, pero que se puede acceder bien, se puede hacer un ofrecimiento. Es mucho más rápido, que las adopciones, y que cuando la gente lo conozca diga, pues me veo. Y si no me veo, como ya estoy empapado, voy a contarlo, porque necesitamos una cultura del acogimiento. Yo al principio me decías, yo que como me enrollo, me voy por todos los lados a hablar de esto, pero me decías un poco que, no sé si me has dicho desafíos además de dificultades. Para mí la única dificultad que yo me he encontrado en el acogimiento es la falta de cultura del acogimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a los sitios, vas a un centro de salud, vas a un profesor, vas a un hospital y les dices, y no lo entienden. No lo entienden. Haces cualquier gestión y se lían, porque no, pero entonces si no es tu hijo no puede, sí, yo tengo la potestad para mover esto, se descompensan completamente, ¿no? Entonces esa es la mayor dificultad. O sea, yo lo único que me desgasto en el acogimiento es en esa parte administrativa, social, porque la gente no sabe gestionarlo. Pero bueno, ahí sí que creo que estamos todos y sí que todos podemos hacer un cambio para hablar. Yo siempre digo, cuando nos sentamos con amigos o con familia, no hablemos de fútbol, no hablemos de política, hablemos de, oye, ¿sabéis que en España hay muchos niños en centros y el acogimiento? Para que cuando también vayas por la calle, si tú ves que el niño, tú a un niño, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si tú un niño dices, es adoptado, o sea, que te pregunta un vecino, no le tienes que dar explicaciones de qué es una adopción. El niño lo sabe, o sea, el vecino lo sabe, hasta el hijo del vecino lo sabe, pero en acogimiento sí tienes que estar explicando en qué consiste el acogimiento o qué es el acogimiento. Entonces necesitamos que por lo menos haya una cultura, porque si hay una cultura del acogimiento, todo lo demás va a fluir más y seguramente va a haber mucha gente que diga, yo esto no sabía que existía y entonces quiere hacer algo en este mundo. Así es. Y bueno, ya para terminar, Rocío, como consejos y recomendaciones, aparte de todo lo que nos has contado, ¿qué consejos darías a alguien que está pensando en convertirse en familia de acogida y cómo pueden las personas apoyar esta causa, incluso si no pueden acoger directamente? ¿Qué nos comentarías al respecto?
Bueno, pues la última pregunta que me has dicho es pues lo que acabo de decir, ¿no? Que la gente se informe y lo cuente, ¿no? Y sea partícipe en sus redes, en la mesa de su casa, los desayunos de su trabajo, que hable de ello. Oye, ¿sabéis que me he enterado? Entonces, y que hable del acogimiento, que se transmita esa cultura. Creo que es la parte fundamental, lo que te he dicho, para que cambie el funcionamiento y la gente se implique en todos los sentidos y que esto fluya y que sea mucho más fácil a nivel administrativo y a nivel de gestión. Y que además en esa cultura, si hay más gente que lo conoce y lo conoce con una realidad exacta, seguramente habrá más gente que se anime a acoger, ¿no? Porque yo tengo cantidad de amigos que saben qué es el acogimiento porque yo se lo he contado, no porque se hayan enterado o porque ya supieran qué era lo que iba a hacer. Entonces yo me paso la vida contando, cuando viene me he hecho alguna amiga o amigo nuevo, volviendo a contar otra vez, porque parten de cero. Entonces necesitamos esa cultura de acogimiento y necesitamos que la gente se empape y se implique. Y la gente que tenga esa curiosidad, que se acerque, que entre, que hay muchísimas formas de hacer acogimiento. No tiene que ser esa forma de abrir una casa y llevártelo para siempre. Hay una forma de modalidad. Incluso hay fundaciones, por ejemplo, como Soñar Despierto, donde te puedes acercar como voluntario y de vez en cuando, una vez a la semana, acercarte a un centro de menores y tener un niño de referencia donde le mentorizas y le ayudas a hacer los deberes. Y ese niño tiene un referente fuera donde le llama y le dice: ¿qué tal los estudios? ¿Cómo hay este examen? O si esa persona tiene una carrera y puede ayudar porque tiene conocimientos a la hora tal, pues alguien que digas: mira, pues voy a llamar a mi mentor, que me diga qué hago, cómo me organizo. Es decir, adultos de referencia en los que ellos se sientan cuidados, mirados. Eso es una forma también de hacer acogimiento. Es decir, que yo creo que hay muchísimas modalidades, pero que bueno, pues no hay las salidas que me gustaría que se dieran y que lo hagan. O sea, yo de verdad, lo he dicho antes y lo volvería a repetir, me sabe muy mal quedarme yo solo con esta experiencia. Creo que hay que vivirla porque es la que te hace crecer, la que te hace elevarte y la que te hace ser mejor persona. Así es. Además que hay muchísimos niños esperando en centros que una familia les lleve a su casa y puedan sentir lo que es realmente una familia, sentirse en familia. Realmente. Que bueno, ahí queda eso. Y nada más, Rocío, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y esperamos tener la oportunidad de volver a tenerte de nuevo aquí en un futuro. Y bueno, pues nada, gracias, Rocío, de verdad. Gracias a ti porque mira, me ha sabido hasta corta. Yo con todo lo que hablo me he sentido muy cómoda, a pesar de que, bueno, pues uno siempre se pone nervioso por muchos directos o que se hagan, pero me he sentido muy cómoda a tu lado. Eres una gran acogedora, Carmen, porque esa es la esencia de cuando uno se siente a gusto, pues fluye. Y cuando uno fluye, pues es feliz, que es lo que hemos venido a este mundo, a ser felices y a sentir que estamos vivos y que nos llevemos esta experiencia de vida, que es la que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar dinero, no nos vamos a llevar nada más que la esencia de lo que nosotros somos y lo que nosotros damos. Así es. Así. Gracias. Esta pequeña ventana para contar a tu gente y a tus seguidores qué es el acogimiento familiar. Gracias, y aquí tienes abierta esta ventana para cuando tú quieras siempre. Y bueno, nada más, muchísimas gracias a todas las personas que vean este vídeo, que nos escuchen, gracias por vernos. Si tienen alguna pregunta adicional, no duden en enviárnosla al email que aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Si les ha gustado, no olviden darnos su like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Y nada más, muchísimas gracias y hasta siempre. Adiós, Rocío, gracias, chao.